El día de hoy hablaremos de la inflación. La inflación es el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios en un país durante un periodo determinado. Por lo general, este periodo suele ser en un plazo dentro de un año. Eso quiere decir que los precios de las cosas suben cada año con respecto al año anterior. Por ejemplo, digamos que tenemos $1. Con $1 podemos comprar 10 panes, pero para el siguiente año tal vez con $1 podemos comprar menos panes, como por ejemplo 9 o 8 panes. Eso se le llama poder adquisitivo del dinero, o sea, con la misma cantidad de dinero puedo comprar menos cosas año tras año. El valor del precio del dinero cambia con el tiempo. Pero, ¿qué causa la inflación? ¿Por qué es tan importante esto en el país? ¿Cuáles son las razones por las que el valor del dinero cambia con el tiempo? En realidad son varias las razones, pero entre las principales causas tenemos la inflación por costes de producción. Ese tipo de inflación es cuando los precios de la materia prima suben. Ahora, por ejemplo, digamos que yo soy panadero, yo produzco lo que son panes. Y para los panes por ejemplo, tenemos los siguientes elementos que son la levadura, que son la harina, la máquina de hornear, la energía, los trabajadores. Y me entero de que el precio de la harina sube. Entonces, como consecuencia, eso me va a afectar a mi negocio porque yo uso harina para producir panes. Y al producir panes a un precio, como el precio de la harina sube, entonces yo voy a tener que vender esos panes mucho más caro. Por consiguiente, mis clientes van a tener que comprarme a mí, pero va a ser mucho más caro el precio que yo venda los panes a ellos. La inflación por consumo de demanda. Este tipo de inflación es cuando la demanda es mayor que la producción o la importación de bienes y servicios en un país. Por ejemplo, digamos que yo como empresa produzco celulares, o en el caso puede que importe celulares de otros países, pero la cosa es que yo como empresa vendo celulares. Digamos que en el mercado tengo 100 celulares que vender en el mercado y tengo lo que son 200 demandantes, o sea 200 compradores. Entonces me doy cuenta que yo como empresario, estos 200 demandantes están dispuestos a pagar un precio mayor de lo habitual por comprar mis celulares porque hay menos celulares. Entonces yo como empresario lo que hago es subir el precio de esos celulares porque sé que mis clientes están dispuestos a pagar un precio mucho mayor de lo que está establecido en el mercado. A eso se le llama ese tipo de inflación que es por demanda. ¿Cuánto? La demanda es mucho mayor que la oferta. La inflación autoconstruida. Este tipo de inflación, como su mismo nombre lo indica, es una inflación que se construye poco a poco con el paso del tiempo, pero de forma inconsciente por parte de las personas. En esta parte las personas prevén que los precios de las cosas van a subir, pero no saben cuánto, pero saben que van a subir. Es un rumor que se expande prácticamente. Por ejemplo, digamos que hay un rumor muy fuerte de que el precio de la carne se va a duplicar durante el próximo mes. Mucha gente viene hablando de ello, se viene esparciendo por todos los mercados y yo me entero de este rumor. Yo como vendedor que también tiene su puesto de carne, para no duplicar el precio de la carne de golpe durante el próximo mes, lo que hago es subir el precio poco a poquito hasta que llegue ese mes para que no se sienta un efecto fuerte. Eso es la inflación autoconstruida, es una inflación que prácticamente se sube el precio poquito a poquito hasta que llegue ese periodo sin que se sienta un efecto demasiado agresivo. La inflación por expectativa de inflación. Este tipo de inflación se da cuando en un país, digamos, hay un cierto grado de inflación que viene elevándose cada vez más. Entonces las personas con el sueldo que tienen ya no se pueden comprar la misma cantidad de cosas que antes. O sea, con el valor de dinero te puedes comprar menos cosas. Entonces lo que hacen estos trabajadores es pedir un aumento de sueldo para poder cubrir esos gastos, esas necesidades que ellos tienen. Y si las empresas aceptan, entonces hay un aumento de sueldo a esos trabajadores. Pero lo que sucede es que al darse ese aumento de sueldo, suben los costos de producción en las empresas y por consiguiente al subir los costos de producción aumentan el precio de los productos, de los bienes y servicios. Por consiguiente, prácticamente es como un círculo vicioso. Aumenta los sueldos de los trabajadores, pero al mismo tiempo sube los precios de los productos, de los bienes y servicios. La inflación por política fiscal expansiva. Este tipo de inflación se da, por ejemplo, cuando hay un aumento de la cantidad de dinero en circulación o cuando el gobierno necesita financiar su déficit público, entonces recurre a lo que es la impresión de billetes y monedas. Hay muchas más causas que producen la inflación, pero esas son las más importantes. Y los tipos de inflación, tenemos tres tipos de inflación, que son la inflación moderada, que por lo general suele ser de un dígito. Se establece este tipo de inflación que debe ser entre el 2 y el 3% y no es malo para la economía. Una economía, un país que tiene una inflación moderada es muy bueno, pero siempre se busca ese margen que sea entre el 2 y el 3%. Luego tenemos lo que es la inflación galopante, que es una inflación que ronda por lo general entre los 2 y 3 dígitos. Este es un tipo de inflación algo peligroso para la economía porque es un indicador de que la economía no anda bien y que poco a poco los precios van subiendo demasiado. Y por último tenemos a la hiperinflación.
La hiperinflación ronda los 4 dígitos. Si ya es mayor a 1000%, ya estamos hablando de hiperinflación. Pocas economías en el mundo han tenido hiperinflación. Ningún país en el mundo quiere tener esta clase de hiperinflación. Ningún país en el mundo quiere llegar a esta circunstancia de tener ese tipo de inflación. Prácticamente no te alcanza para la canasta básica. Como consecuencia, esto trae desgracias a las economías de los países y hace que aumente bastante lo que es la pobreza, haciendo que muchas personas tengan que emigrar hacia otro país en busca de un futuro mejor. Y hay una forma de poder ganarle a la inflación. Si quieres prácticamente poder hacer que tu dinero crezca, hay una forma y ese se le llama la inversión. Pero eso lo hablaremos para un próximo vídeo. Chao.